Primero, darle las buenas tardes y la bienvenida a los medios de comunicación que gentilmente acuden al llamado que les hiciéramos. Segundo, a través de ustedes desearle al pueblo de Venezuela un venturoso 2020, no solamente a los paisanos de Venezuela que están en territorio, sino a los más de 5 millones que por culpa del régimen usurpador recibieron Navidad y Año Nuevo en tierras ajenas a la suya. En mi condición de jefe de la fracción parlamentaria 16 de julio, queremos informarle primero al país y también a la comunidad internacional lo siguiente. La fracción 16 de julio tomó una decisión ante la sesión que se iba a realizar a las 11 de la mañana del día 5 de enero en el Palacio Legislativo, en el Palacio Federal. Y la decisión era salvar el voto, abstenernos en la votación para elegir la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el periodo 2020-2021. Pero visto los eventos sucedidos durante la mañana y primeras horas de la tarde, donde se sucedió una montonera, donde se sucedió un golpe al Parlamento, donde se sucedió una violación flagrante a la Constitución, a las leyes y al reglamento interior y de debate, porque fue tomada militarmente la Asamblea, pero además fue tomada por la fuerza el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Motivado también no solo a esos elementos externos de fuerza, sino también a la violación del reglamento interior y de debate en el artículo número 11. Permito citarlo. El artículo 11, que es el que corresponde a la Comisión de Instalación de la Asamblea Nacional para periodo anual, dice así textualmente: en la reunión inicial de las sesiones ordinarias de cada año, a celebrarse el 5 de enero o en la fecha más próxima a ese, con el objeto de elegir la nueva Junta Directiva, los diputados y diputadas que concurran se constituirán en comisión bajo la dirección del presidente o presidenta de la Junta Directiva en funciones, entiéndase Juan Guaidó, o de quien deba suplirlo o suplirla legalmente, entiéndase primer y segundo vicepresidente. Esa situación no se realizó y por lo tanto esa sesión en el Palacio en horas de la mañana y principio de la tarde del día de ayer no se realizó, no existe, es ilegal y por lo tanto sus resultados son írritos. Ante esa situación y solo y exclusivamente por razones de Estado y para preservar la institución parlamentaria, decidimos que ante la convocatoria que hiciera el presidente Juan Guaidó para horas de la tarde en la sede del diario El Nacional, decidimos lo siguiente. Primero, que asistiéramos, como de hecho asistimos. Y luego, diputados de la fracción 16 de julio votaran en contra de lo que había sucedido en horas de la mañana, donde Luis Parra y su pandilla, apoyados por el régimen usurpador de Maduro, se apoderaron por la fuerza de la Asamblea Nacional, del Palacio de la Asamblea Nacional. Que votáramos en contra de eso, y votar en contra de eso significaba entonces hacerlo a través de votar por el diputado Juan Guaidó como presidente para el periodo 2020-2021. Por ello, y ante esto, queremos decirle al país lo que no se nos permitió decir, ni en la sesión de la mañana, donde Luis Parra y su pandilla tomaron la asamblea, ni se pudo decir completo y como debía ser, porque el tiempo no nos lo permitieron, nuestro voto salvado, porque es importante, porque es el reflejo de lo que está sintiendo el país. Paso a leer nuestro voto. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y demás miembros de la Junta Directiva del Palacio Federal Legislativo, Caracas, 5 de enero del 2020.
Señor presidente, recibo un cordial saludo quienes suscribimos y representamos al bloque parlamentario 16 de julio, por medio de la presente en cumplimiento del artículo 96 del Reglamento de Interior y de Debate. Presentamos formalmente nuestro voto salvado con respecto a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional electa en sesión de instalación para el periodo 2020-2021 y a propósito planteamos los siguientes argumentos que sustentan el mismo. Primero, anunciamos al país nuestra decisión de abstenernos en la votación para la directiva de la Asamblea Nacional. No podemos avalar la cohabitación ni la continuidad de una política que no privilegia a la liberación del país. Segundo, el régimen encabezado por Nicolás Maduro es una corporación criminal, como lo hemos denunciado de forma sistemática. Conste que este voto se había escrito y se había hecho antes de la toma, pero aquí está reflejado lo que lamentablemente sucedió ayer en los alrededores del Palacio Federal Legislativo. No tiene ningún apoyo popular ni tiene respaldo internacional, como no sea de los gobiernos forajidos del mundo y de los movimientos del narcotráfico y del terrorismo internacional. Tercero, la única base de apoyo del régimen es la represión. Ayer una muestra más de eso. El general Padrino López y el alto mando que lo acompaña han destruido a la Fuerza Armada y la han convertido en el más feroz instrumento de coerción, abuso y dominación a través de los oficiales que controla el DIGESIN, el SEBIN, la milicia, los cuerpos paramilitares y colectivos. Ya es común la escena sádica de detener a familiares, adultos y niños cuando se persigue a un dirigente político, activista social u oficial militar. Preparémonos posiblemente para nuevas acciones como las que acabo de describir. Para salir de este régimen fue que votamos por Juan Guaidó el 5 de enero del año 2019 e impulsamos su juramentación aquel 23 de enero de ese mismo año. Cuarto, votamos por Juan Guaidó el 5 de enero del 2019 de manera condicionada. No fue un cheque en blanco. Expusimos con claridad nuestras condiciones, siendo la fundamental que asumiera el compromiso irreductible de convertirse en ariete en contra de esta corporación criminal. En ese momento, él se comprometió. En esa ocasión, negamos el respaldo al resto de la Junta Directiva. Lo hicimos para señalar nuestro desacuerdo con los partidos que dirigieron una gestión parlamentaria errática y que traicionaron al país a violar el compromiso de la consulta popular del 16 de julio del 2017, habiendo reconocido de facto a la espuria Asamblea Constituyente, conviviendo con el régimen usurpador y participando en las espurias elecciones de gobernadores y alcaldes. Quinto, luego fuimos de los primeros partidos en la juramentación de Juan Guaidó cuando dirigentes, los primeros partidarios en la juramentación de Juan Guaidó, cuando dirigentes de Acción Democrática, Voluntad Popular, PJ y Un Nuevo Tiempo, conocido popularmente como el G4, se negaban a hacerlo o vacilaban en su decisión. Nosotros nunca titubeamos. Sexto, apoyamos el compromiso de Juan Guaidó que planteó como primer e irrenunciable punto el cese de la usurpación y la constitución de un gobierno de transición por él encabezado, que condujera a unas elecciones presidenciales o generales libres y limpias. Séptimo, a lo largo del 2019, esas promesas fueron incumplidas de manera total, desde el manejo equivocado y sectario de la supuesta entrada de la ayuda humanitaria, como decisiones ocultas y una alianza inaceptable, sospechosa y antiética con personeros del régimen el día 30 de abril. Este proceso sectario y equivocado llegó a un nuevo nivel con las conversaciones de Noruega y luego Barbados, a los cuales no solo no se informó a nuestros firmes aliados
de Colombia y Brasil, sino que se abrió un boquete en el sólido apoyo internacional que hasta esa fecha se había conseguido y por el cual hemos trabajado como le consta al presidente Guaidó. Octavo, un elemento esencial del abandono de las políticas por parte de Juan Guaidó es el desconocimiento del Estatuto de la Transición que él y la Asamblea Nacional aprobamos como mandato obligatorio. Mientras tanto, nosotros hemos insistido en la ruta del TIAR y del 187 numeral 11 constitucional. Hemos exigido rendición de cuentas, solicitado que se designe un contralor especial, pedido que se respete y acate la legitimidad del TCJ en el exilio, entre otras. Como el resto de los venezolanos, repudiamos una forma de administrar los recursos y las decisiones que se alejan de la transparencia, la equidad y el respeto a la institución parlamentaria. Noveno, hemos planteado la necesidad de construir una fuerza poderosa mediante una coalición nacional e internacional, encabezada por el presidente encargado, pero sus gestiones se han desviado hacia diálogos inútiles o posiciones ambiguas sobre unas elecciones que solo son admisibles después del cese de la usurpación. Ayer quedó demostrado con la situación que se presentó no solo afuera, dentro del hemiciclo, porque lo que sucedió dentro del hemiciclo también lastimosamente es culpa de la junta directiva encabezada por el presidente Juan Guaidó en el periodo 2019-2020, cuando esta fracción le solicitó reiteradamente que calificara a los exdiputados electos por el chavismo porque habían abandonado sus cargos. Y por el contrario, en vez de calificar esa ausencia, se le aplaudió, se le dio la bienvenida con sonoros aplausos para que entraran al Parlamento, transformándose, como lo advertimos, en un caballo de Troya, que no venían a hacer nada bueno, y a esos que ayer se les aplaudió, hoy le toman la Asamblea Nacional y lo expulsan por asalto del Palacio Federal Legislativo. Décimo, en el curso del 2019 y pese a nuestras reiteradas propuestas al presidente encargado para coordinar estrategias y entendernos en puntos, aunque sean mínimos, solo recibimos negativas, excusas o algo peor, simulaciones. 11. Por las razones mencionadas, nuestra abstención expresa un repudio al régimen y también una severa crítica al sectarismo, a la ausencia de coherencia de quien recibió nuestro entusiasta respaldo el año pasado, pero lo desestimó. Es todo por la fracción 16 de julio. Este documento era el documento para las horas de la mañana y también podía ser el documento para las horas de la tarde, pero visto la situación sobrevenida, la situación vergonzosa para parlamento alguno en el mundo, la fracción decidió, por un tema de Estado, por un tema superior, hacer que diputados de la fracción 16 de julio, después de que asistiéramos todos, algunos votaran por el presidente Juan Guaidó en demostración del rechazo a la situación vivida horas antes en el Palacio Federal Legislativo. Ahora bien, ante eso también queremos decirle al presidente lo siguiente. Presidente, tome nota. Primero, nos hubiese gustado que le hubiese puesto la atención debida a nuestro vocero del día de ayer, nuestro diputado y colega Omar González, cuando hizo la intervención fijando la posición breve que se le permitió en esa sesión. No tome a la ligera las observaciones que le está haciendo, no la fracción 16 de julio, el país, porque nosotros siempre le hemos hablado con la verdad al país. Cuando la fracción 16 de julio habla, no habla solo los partidos que la integran, no solo habla
quien encabeza este proyecto político nacional como María Corina Machado. Habla el país porque somos interpretación del país. No tome a la ligera esta nueva situación que se está presentando. Y por último, le recomendamos, escuche, oiga, pegue el oído a lo que le está diciendo la gente, porque la gente está descontenta con la actuación del Parlamento del año 2019. Por último, hoy la fracción 16 de julio viene a ratificarle al país que no los vamos a dejar solos, que no están solos, que cuenten con nosotros, con quienes estamos en la ruta del coraje y que sí estamos claros de cuál es la forma para salir de estos criminales, que no solamente ahora son los criminales de siempre, sino que ahora tienen a unos cohabitantes y a unos cómplices que se disfrazaban de distintos colores, pero que ahora se quitaron el traje y son rojos, rojitos, como los que han sido desde el año 1999. Esa es la posición de la fracción 16 de julio, el día de hoy, 6 de enero del año 2020.